Es- hemos estado analizando en SDP Noticias al Poder Judicial y vemos que no hay una métrica para medir su eficiencia. No sabemos cada juez cuántas sentencias les han revocado de sus sentencias un tribunal colegial, que eso habla pues de la eficiencia o ineficiencia de los jueces. Esto se lo digo porque el Poder Judicial tiene un presupuesto están pidiendo un presupuesto de 80,000 millones de pesos y esto nomás comprende el Tribunal Federal, la Suprema Corte, la Judicatura. Ya si nos ponemos a ver todos los tribunales que son del fuero común, de los estados, las fiscalías, ya este año ejercieron 300,000 millones de pesos. Este Poder Judicial que a todas luces es ineficiente, y no solo su ineficiencia la cargan gente que tiene problemas penales, se juega con la libertad o encarcelamiento de las gentes. No solo es eso, sino también tiene efectos muy perjudiciales en la economía, porque en la economía, cuando este Poder Judicial es 2 veces más caro que el de los Estados Unidos. Ejercen un presupuesto y 3 veces más que Alemania y España. Y pues el Banco de México mandó a hacer un estudio que lo presentó en el 2017, donde se ve los efectos que tienen hacia la economía la ineficiencia de los tribunales, del Poder Judicial. Hay una gráfica muy clara donde habla de que en los estados donde se prolongan los conflictos comerciales y que se están viendo en tribunales administrativos o tribunales mercantiles, se prolongan, y entonces hay efectos. ¿Cuántos trabajadores hay que no les hacen justicia que en los tribunales laborales, en las juntas de conciliación y arbitraje, que se tardan años? No fuera Iberdrola, porque ahí sí al primer día les dan el amparo, les quitan las multas, pero una pequeña o mediana empresa se tardan años, y eso va en contra de la productividad de la economía de México, y es injusto y se hace más desigual, porque si uno tiene empresas que tienen cabilderos, pues es más rápida la justicia, y una justicia tardía no es justicia. Entonces, eso es de los abogados. Entonces, y se tardan mucho los conflictos aquí en México, y se prolongan y ganan mucho dinero los jueces, los impartidores de justicia. Ese sería mi segundo. Sí, yo creo que hace falta la reforma al Poder Judicial, que ojalá y los integrantes de la judicatura o un grupo de jueces o los ministros lo planteen, porque sí está mal el Poder Judicial, con todo respeto a su independencia. Esto que ayer se dio a conocer del juez que está atendiendo el asunto de Ayotzinapa, que ha liberado como a 70
implicados. 120. 120 implicados. Y saben que todo tiene que ver con el supuesto debido proceso. Son fallas en la integración de los expedientes que presenta el Ministerio Público. O sea, forma, no fondo. Puede ser derecho, que está por verse, porque yo creo que eso es chueco. Pero sin duda no es justicia. Si estamos hablando de un caso de tremenda injusticia y porque no está bien presentada la denuncia por el Ministerio Público, ya con eso voy a resolver dejar en libertad a un presunto delincuente. ¿Por qué no se repone el procedimiento? ¿Qué no es juez? ¿Qué no tiene que ver con la justicia? ¿Quién lo nombró? ¿Por qué el caso de Ayotzinapa, que tiene que ver con Guerrero, lo atiende un juez en Tamaulipas, pero en la frontera, que además vive en Estados Unidos, según información que se tiene, que hay que comprobar? ¿Cómo es eso? ¿Y va a ser pura denuncia? ¿Y van a seguir haciendo y deshaciendo? Pues tiene que haber una revisión de este proceder al interior del Poder Judicial. Esto no puede seguirse manteniendo así, y que la autonomía de los jueces, no, pues si a esas vamos, ese juez es el Estado. Sí. ¿Y cuántas? ¿Quién lo eligió para ser el jefe del Estado? Porque él está por encima de todo, tiene un poder omnímodo. Ah, porque es autónomo. Esto hay que revisarlo, sin duda. No, por eso se está exponiendo aquí, y mientras estemos nosotros vamos a seguir insistiendo, y en lo que a nosotros corresponde vamos a denunciar penalmente este caso. No, pero ni siquiera tiene que ver con el debido proceso, porque esto viene de tiempo atrás, cuando todavía no se aplicaba el llamado debido proceso. No, cuando hay vocación por la justicia, no son los procedimientos los más importantes, sino el recto proceder.
de la autoridad. Porque si no, usted va a ponerme de que yo estoy en contra del debido proceso. No, si el problema de México fuese en las leyes, no habría problema, porque ninguna ley dice que hay que actuar de manera injusta, ninguna ley dice que hay que proteger a delincuentes, ninguna ley dice que está permitido robar. Ese no es el asunto de fondo. Entonces, sí hace falta una revisión y ojalá y tomen la iniciativa al interior del Poder Judicial. Claro, si se va a tener como referencia la opinión de los abogados que defienden a clientes con dinero, y no a los abogados que defienden a los que no tienen con qué comprar su inocencia. ¿Y cuáles son los abogados que predominan? ¿Quiénes son los que tienen influencia? ¿Quiénes son los que están siempre en las salas de espera de los jueces, de los magistrados, de los ministros? Pues los abogados de los grandes despachos, los que dan hasta el lujo de publicar antes, ahora ya no. Decía, no tengo a ningún cliente en la cárcel. Así se anunciaban. ¿Y son buenos abogados? No. Son buenos para el influyentismo, para la corrupción. Entonces, por tu pregunta, o sea, y desde luego que afectan, y luego crearon con la reforma energética Los organismos autónomos y también tribunales para proteger empresas extranjeras y para someter a las empresas públicas, a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. Hace unos días hablaba yo de este Instituto de la Competencia, COFECE, que defiende a Iberdrola, a todas las empresas extranjeras, y tienen jueces para defenderlas, porque llevaron a cabo reformas para crear un Estado dentro del Estado. Crearon todo un andamiaje para que el Estado estuviese subordinado a los intereses particulares. Pues hay una denuncia, me comentaba el director de Pemex, de la COFECE, en donde el que hace la investigación acusando a Pemex de ser un monopolio en la distribución de las gasolinas, porque lo que querían era desaparecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, darle la preferencia a los particulares que se hacen cargo de la distribución
de las gasolinas. Imagínense si nosotros hubiésemos seguido con eso. El precio actual de la gasolina, el efecto inflacionario, pero a ellos eso no les importa, porque no les interesa lo público, a ellos les interesa el negocio en el mejor de los casos y en realidad el lucro. Bueno, hay una denuncia en contra de Pemex, supuestamente porque es un monopolio y que afecta a las otras empresas que distribuyen gasolina. El que hace la investigación es un señor que trabaja allí en esa dependencia, en ese instituto, o trabajaba, es el que condena a Pemex. Y lo acusa o tiene el proyecto de que se sancione a Pemex por actuar de manera monopólica. Y la esposa del señor es la consejera del mismo organismo. Entonces, ¿cómo va a votar la consejera? Hay conflicto de intereses. Claro que hay conflicto de interés. Pero eso ni siquiera se sabía. Por eso hay que hacer una revisión de cómo están estos supuestos organismos autónomos y cómo los crearon, de quiénes dependen, porque no tienen que ver con nosotros, no dependen del Poder Ejecutivo, no dependen del Poder Judicial, no dependen del Legislativo. ¿De quién dependen? ¿Son autónomos, son independientes? ¿Son pequeños estados, cotos de poder al servicio de intereses particulares, cuando lo único que debe de importar es el interés público, los negocios públicos, todo lo que ayude a una vida mejor, al bienestar, a estar bien del pueblo, porque esa es la democracia. El poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Y el pueblo es el soberano. Pero estos crearon, con la complicidad de los legisladores, todo un andamiaje jurídico para imponerse. Pero el presupuesto sí es de nosotros, Sí, que ejercen ellos. sí, y Sí depende sale de también los contribuyentes. del Poder Legislativo aprobar el presupuesto. Pero yo sí creo que
hay tiempo para llevar a cabo la reforma. Y que se mida la eficiencia de cada juez, que se diga el juez fulano cuántas sentencias le han revocado un tribunal colegiado, porque en ese laberinto son años que se pasan y no hay justicia, Sí. y se pierden millones de… Y tienen temor los que pueden llevar a cabo estas acciones. Creo que la judicatura podría actuar, pero son muy prudentes. Además, le sacan un manifiesto la Asociación de Abogados Independientes, la Asociación de Abogados de México, el Colegio de Abogados, y ya, o los académicos de la Universidad X, Y o Z. Y entonces los apanican. No me voy a meter con mi gremio y el Poder Judicial, ¿no? La ley es la ley. Y toda esa simulación. El ministro Saldívar rechazó los señalamientos contra los jueces de caso Ayotzinapa y dice que en todo caso las críticas tendrían que ser a las investigaciones. ¿Qué le puede responder a eso? Que no coincido con él, que lo respeto mucho, pero que es el mismo estribillo de siempre. Llevo años escuchándolo, de que no es la culpa de los jueces, sino de los ministerios públicos que integran mal los expedientes. Es culpa de los dos, del Ministerio Público y del juez, porque puede ser que el juez, no de mala fe y no previo acuerdo con el juez, sino por ineficiencia, descuido, en efecto integró mal el expediente, la detención de la persona acusada de un delito no se llevó a cabo en la calle Juárez y en el domicilio con el número 20 de la calle Juárez, y no fue a las 10 de la mañana, fue a las 12. O no se llama Juan Hernández López, sino se llama Juan López Hernández. Y así. Entonces, con eso, el juez dice, no, pues no es la persona, no es, o no vive ahí, o no estaba ahí. Luego entonces queda en libertad. Pero imagínense lo que es dejar en libertad a 19 por lo mismo, cuando es un caso de dominio público.
que no pudieron hacer una revisión mínima y regresar el expediente y decirle al Ministerio Público, reponga el procedimiento, eso está mal, y si no lo repone y presenta las pruebas, no va a proceder. Y voy a dejar en libertad. Por ejemplo, o sea, ¿cómo si hay tortura? No se indaga. Y no se denuncia a los torturadores. Y no se denuncia a los torturadores, exactamente. También. Sí, sí. Entonces, o hubo la denuncia y no procede, O le revocan la sentencia. Entonces, sí, respeto mucho al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero esto no es posible, pues, que siga sucediendo. Y sí me puede él decir, y lo entiendo, de que él tiene que defender a los jueces. Sí, hay un asunto ahí que tiene que ver con la defensa de los gremios, pero yo no voy a defender a un servidor público corrupto porque pertenece al Poder Ejecutivo. El que actúa mal tiene que ser castigado. Pero en fin, ese es. Vive en Matamoros.